pesos. Dice así: cuando me nombras, dejo de existir. ¿Qué es? Ahí, Nati, 50 pesos para, para comprar cosas para el bebé. Muy bien. Cuando me nombras, dejo de existir. El silencio. El sonido, los sonidos del silencio quisiera compartir en esta noche algunas partes, algunos silencios que hay en la Biblia. En realidad, el lenguaje está repleto de silencios. La Biblia, o Pablo compara en Corintios al lenguaje con la música y la música con el lenguaje, diciendo que bueno, la música es un lenguaje, un idioma, y que así igual que el idioma mismo interpreta algo. Y nosotros no estamos hablando todo el tiempo de corrido, ¿no? Y cuando leemos tampoco es todo el tiempo, vemos las palabras que están separadas, y cuando hay puntos, y hay 3 puntos, esto está diciendo hay silencio, hay pausas, y lo mismo en la música, cada nota tiene un silencio representativo, las blancas tienen un silencio, las negras. Entonces cuando uno lee el pentagrama entiende qué tiempo dura cada silencio. Por ejemplo, el silencio de una blanca es el doble del silencio de una negra. Así que fíjate que hay racismo hasta en la música, ¿no es cierto? Una blanca vale el doble que una negra. Pero están los silencios en todo el lenguaje, y en la Biblia también están hasta escritos los silencios. Cuando uno lee en los Salmos o en el libro de Abacú, esa palabra sela, ¿no? Esa palabra significa silencio. Silencio, y es el silencio musical, pero que es parte del lenguaje. Un autor decía que no hay un sonido más ensordecedor que el mismo silencio. Otro autor dice que el silencio puede ser la forma más elocuente de decir las cosas. El silencio es aquel lenguaje comprensible de los que están súper enamorados. Y entonces el silencio es parte de lo que también Dios quiere decir, ¿no? Es decir, en la palabra de Dios existen esos silencios que nos están diciendo cosas importantes. Y dentro de este pentagrama, o de este libro lleno de notas, está también repleto de silencios maravillosos. Pero quiero que veamos algunos, por lo menos 4, en esta noche, silencios de los que nos habla la Biblia. Así que si tenés una hoja más o menos así de grande, Lauti, toma tu lapicera y márcalo de esta manera. Hacele 3 líneas ahí. Ve que te quedan 4 columnas. Vamos a hacer un tutti frutti. Después, ¿me están siguiendo? ¿Tomaron la hoja, el lápiz? Muy bien, ahí están anotando. Les haces 3 líneas verticales, 4 horizontales, ahí te quedan 16 cuadros. Y entonces pones arriba en la columna así, ¿no? Silencio, el que vamos a hablar, texto. En la tercera columna, sonido. Y en el último, el tema. ¿Están? Veo gente que está dibujando. Caritas no hagan todavía. ¿Viste cuando se aburren empiezan a hacer caritas? Y vamos a hablar ahí del primer silencio. Es el silencio del paisaje. Y está en el Salmo capítulo 19. Y ese es el texto. El sonido es el sonido de la alabanza. ¿Ves? Vas viendo las columnas. Y el tema es la canción de la sabiduría. Mira, el pasaje dice así, Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Versículo 3, no hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. ¿Ves? Hay un silencio. Pero el 4 dice, por toda la tierra, o sin embargo, como dice Romanos, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo, sus palabras. El primer silencio es el silencio del paisaje. Y ahí está diciendo, bueno, no hay palabras, no hay nada que escuchar, no hay un sonido audible, no hay un lenguaje estructurado de letras que podamos formar, pero sin embargo el paisaje, un cielo estrellado, como dice acá, nos está contando una historia de la gloria de Dios,
nos está hablando acerca de un Cristo, nos está hablando de un Dios maravilloso, grande y poderoso, nos está diciendo algo. Pero claro, ese lenguaje hay que escucharlo haciendo silencio. ¿No es cierto, Estela? Porque claro, mi esposa me contó, Estela, que cuando fueron allá a Ongamira, hay un lugar muy hermoso que se llama Los Terrones. Y en ese espacio hay piedras, todas formaciones de piedras maravillosas. Y cuando uno llega ahí, viste, los cordobeses que te venden el paisaje, saben venderte todo. Te dicen, bueno, ahí está el dedo de Dios. Y es una piedra que se levanta así, vos decís, ¡ah, el dedo de Dios! Y hay otra formación, dice, mira, la cabeza del gorila. ¡Uy, sí! Y entonces uno va entrando ahí y como en el mensaje hoy que escuchamos en la cena, ¿no? También hay una formación que está el camello y los 3 reyes magos, ¿no? Y dice, ¡ay, mirá, ahí están! Y si uno tiene un poco de imaginación, encuentra la bicicleta de Nelly, ahí entre las piedras, la gorra de Miguel, porque hay una piedrita que está encima de otra redonda. Y entonces le pones el nombre que quieras y vas encontrando cosas. Y entonces las mujeres, imagínense todas las chicas, van caminando y le van dando por grupo los guías y le van contando todo el significado y es todo un recorrido maravilloso. Y me contaba Griselda que el guía decía, hagan silencio y escuchen la naturaleza. Y era un silencio de 20 segundos, no sé. Y inmediatamente todas empezaban a hablar y otra vez el guía, silencio. Es que hay tantas cosas que escuchar. Hay una veintena de variedades de aves que están en aquel lugar. Y si uno hace silencio, cierra los ojos, puede identificar con cada sonido, con cada canto, los colores. Si hace un poco más de silencio, hasta ubica a dónde está. Y entonces puede escuchar y mezclar ese silencio, en ese silencio el lenguaje, escuchar el lenguaje del paisaje, el arroyito que pasa por ahí golpeando las piedras que parece que estuviera aplaudiendo, como dice uno de los salmos, ¿no? Que el arroyo aplaude la venida del Señor. Entonces uno escucha ese aplauso, el viento entre las montañas que hace un sonido diferente, un zumbido diferente, y proyectar la mirada hacia arriba y ver aquel cóndor pasando en aquel sonido, y uno dice, bueno, el cóndor pasa, ¿no? Aquella música majestuosa que tenemos en nuestra cultura. Pero claro, si no hacemos el silencio, no escuchamos. En una de las clases que estuvimos estudiando con Claudio en Génesis, nos contaba que Dios mandó al hombre a llenar la tierra, a expandirse, a llenarlo todo. ¿Y qué hicimos? Génesis capítulo 11, el hombre se junta en una ciudad, hace una torre. Y eso es uno de los grandes males que tenemos en la humanidad, ¿no? Nos alejamos del paisaje, vivimos encerrados en ciudades y no vemos la salida del sol, la puesta del sol, no escuchamos los pájaros. La idea es del diablo, no escuches esto. No hagas silencio. Y el silencio del paisaje tiene un sonido de alabanza a Dios. Y el tema de esa canción es la canción de la sabiduría. Y una noche a otra noche, de un día a otro día, de una noche a otra noche, declara sabiduría, Dios es sabio. Pero claro, cuando uno no interpreta estas cosas, dice la sabiduría es sabia. La sabia naturaleza. ¿Escuchaste esto? Como que ellos solos. Pero si uno extiende la pausa un poco más, se dará cuenta de que todas estas cosas fueron creadas por alguien que fue sabio, por alguien que es sabio, por alguien grandioso que tiene tantas cosas que decir. Y entonces cuando Pablo habla acerca de estas cosas, dice, los griegos buscan señales, los judíos buscan señales, los griegos quieren sabiduría, pero Cristo es la sabiduría de Dios. Y entonces este mismo lenguaje de las cosas uno podría hasta en el silencio descubrir al mismo Cristo y en ese silencio alabar con la misma naturaleza a Dios, con los pájaros, ¿no? Si escuchás los pájaros a la mañana, cantá con ellos y decís, Señor, gracias por un nuevo día. Gracias por darme la vida. Pero claro, hay que hacer silencio y poder escuchar el lenguaje que tiene el paisaje para nosotros. Quiero mostrarte un segundo silencio, es el silencio del patriarca.
Esto está en Génesis, capítulo 22. Y ahí nos encontramos con la historia de Abraham, donde tiene que sacrificar a su hijo. Digo que es el silencio del patriarca y el tema es la música del siervo. Ahora, lo que suena en este silencio del patriarca es la aceptación. ¿Ves? Lo tenés en tu cuadrito. Bueno, Génesis capítulo 22 dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Él le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3, y Abraham se levantó de mañana. Quiero pensar que entre el versículo 2 y el versículo 3 existe otro versículo que no está graficado en la Biblia, pero es un versículo que está en blanco. Yo he escrito en mi Biblia silencio entre el versículo 2 y el versículo 3. Porque claro, Abraham tenía a su único hijo, tanto lo había deseado, ahora Dios le pide, es tan increíble que se lo ofrezca en holocausto, que lo mate y que lo queme. Y ante todo eso, nosotros nos imaginamos cosas, pero Señor, es mi único hijo, preguntas, respuestas, quejas, dudas, un plan para escapar de este programa que tenía Dios, pero solamente hay silencio. Nada que decir. Hay un versículo que no está, es silencio. Abraham cayó. No dijo ninguna palabra, se fue con aquello que Dios le dijo y pensó seguramente toda la noche, preparó, como dice acá, muy temprano, se levantó con una decisión, ni siquiera la intentó postergar en el tiempo. Aquella petición de Dios es el silencio del patriarca. El silencio de la aceptación de la voluntad de Dios. Es la música del siervo. La palabra música significa meditar, es la meditación del siervo en las cosas que Dios nos pide. ¿Viste esas cosas inesperadas? De repente te toca pasar por una situación, sos fiel a Dios y quedás sin trabajo. Sos fiel a Dios y alguien muy querido se enferma de una enfermedad crónica, mortal. Sos siervo de Dios y vienen situaciones difíciles que hacen que la familia, la tensión sea grande y haya divisiones. Y entonces, bueno, la queja, las preguntas, las ganas de gritar de ¿silencio? El silencio del patriarca explica la aceptación que tiene de la voluntad de Dios. Dice Job: ¿recibiré solamente de Dios lo bueno? ¿Y lo malo no lo recibiremos? Y entonces se arrodilló y adoró a Dios. Ese es el silencio del patriarca. Lamentaciones 3:26 dice que se siente solo y calle, porque es Jehová quien se lo impuso. Bueno le llevar al hombre el yugo desde su juventud, es decir, que se siente solo y calle. Y dice, bueno es aprender en silencio, esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es el sonido del cielo que acepta la voluntad de Dios. Y quizás esto sea parte de lo que a mí me falta, o de lo que nos está faltando aplicar estas cosas. A veces escuchar el paisaje y alabar con el paisaje. Hacer silencio ante lo que Dios nos propone y aceptar la voluntad de Dios. Es el silencio de María, cuando le dice a aquel profeta, y una espada traspasará tu misma alma, como diciendo, vas a ver a tu mismo hijo morir en la cruz. Y dice, ella guardó todas estas cosas meditándola en su corazón. Podría gritar, podría quejarse, hizo silencio. Es el silencio de Cristo cuando aquellos los fariseos los acusaban. Y ahí en Marcos 16:61 dice, y él callaba y nada respondió. Aceptó la voluntad de Dios, enmudeció, no abrió su boca. El silencio del siervo que acepta la voluntad de Dios. Mirá, lo puse ahí ya. Creo que el silencio está basado en esas tres palabras que estaban abajo de aceptación, ¿no? Soberanía. Dios es dueño de todo, Dios es el rey, como escuchamos hoy.
Es decir, Él puede hacer lo que quiere con mi vida. A veces pensamos, Dios puede hacer lo que quiere con el mundo, con la sociedad, con los países, pero nos cuesta decir, Dios puede hacer lo que quiere con mi vida. Señor, ¿por qué te metiste con mi salud? ¿No le habíamos entregado todo a Dios? Eso es parte de Él también. Entonces, cuando uno puede hacer silencio como un siervo, es que acepta la soberanía de Dios. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo, tú nos formaste. Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Te pertenecemos. Soberanía. La segunda palabra es sabiduría, es decir, es el convencimiento de que Dios sabe lo que hace. Es decir, esta situación me está pasando, pero Dios sabe lo que hace. No lo entiendes ahora, más lo entenderás después, pero confía, Él sabe lo que hace. Tirá la red a la derecha, Él sabe lo que dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Él sabe. Entonces, cuando un siervo tiene esta actitud del silencio en la aceptación de la voluntad de Dios, es porque entiende que Él sabe lo que hace. Y la tercera palabra es santidad, es decir, lo que Él hace es bueno. Es decir, lo que pasa con mi vida, lo que permite que pase en mi vida, resultará en algo bueno. Porque Él es santo. Él está procurando algo bueno de mí o algo bueno de los demás, algo bueno del entorno. No sé qué, pero es maravilloso, será bueno. Sé que al final será bueno. Porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Porque hay un propósito maravilloso y eterno aún en las cosas que no entendemos y difíciles. ¿Qué puede ser más difícil que aquello que se le pide a Abraham? Dame tu hijo, tu único. ¿Qué puede ser más difícil? No creo que haya nada más difícil. Pero eso mismo que Dios te pide es lo que Él está dispuesto a dar y lo mismo que Él hizo. Él entregó a su hijo y Él lo dio. Ahora no permitió que Abraham lo hiciera, ¿ves? Él es santo. Pero Él sabe. Abraham dijo a sus siervos, ustedes esperen aquí, versículo 5, capítulo 22, versículo 5, subrayalo. Dice entonces Abraham dijo a sus siervos, esperar aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Dios no le había pedido a Dios que lo mate, ¿sí? ¿No iba a ir a matarlo? Sí, pero Él sabía que volvería. Porque Dios no podía hacer otra cosa que no sea algo bueno. Dios es santo. Porque Dios sabe lo que hace. Un tercer silencio. Es tan silencioso que no aparece nada. ¿Ves? Ay, ponémelo. Ahí está. Es el silencio de la palabra. Este silencio de la palabra tiene como texto una hoja en blanco. Es cuando allí termina Malaquías y empieza Mateo. Este silencio es el sonido de la apatía. Este silencio es el ritmo de las sombras. Una vez, las Biblias que venían antes, yo tengo un montón de cosas entre medio de Malaquías, porque esta es una Biblia que está preparada para otra cosa, pero las Biblias de antes tenían, entre el libro de Malaquías y el de Mateo, una hoja en blanco, ¿no? Y entonces después empezaba aquella hoja que dice el Nuevo Testamento, pero antes había entre medio una hoja en blanco. Una vez un predicador no tenía que predicar y dijo, bueno, voy a predicar de esa hoja que está entre Malaquías y Mateo. Y tomó la Biblia, abrió esa hoja, estuvo 3 minutos ahí, no dijo nada. Y entonces se sentó, ¿viste? Pero la gente ya murmuraba, ¿viste? ¿Qué pasa? ¿Qué está hablando? ¿Qué nos dijo? Bueno, nos dijo silencio. Porque entre Malaquías y Mateo hubo 400 años de silencio de la palabra. Es decir, hubo 400 años en que no hubo un profeta que se levantara y había sucesos extraordinarios en la humanidad, ¿no? El imperio greco-romano, las primeras victorias de los romanos, la formación de un imperio, y cómo me gustaría que hubiera estado un profeta en ese momento diciendo, bueno, todo lo que iba a pasar,
que estuviera levantándose y predicando la palabra de Dios, pero no hay nada registrado, no hay nada para nosotros en ese espacio entre Malaquías y Mateo. Hay 400 años de silencio. Y es el silencio de Dios, el silencio de la palabra. Cuando la palabra, como dice Samuel, escaseaba, no había palabra. Y yo me pregunto, ¿por qué? Y bueno, es el sonido de la apatía, ¿no? Porque no había ganas de escuchar. ¿Por qué no había ganas de escuchar? Es decir, ¿por qué Dios no nos habla? Bueno, no tenemos interés. No estamos buscando en realidad de Dios. Estamos buscando un entorno beneficioso de la iglesia o de las cosas de Dios, pero no a Dios. El salmista recibe aquella palabra del profeta que le dice, mira, tú eres hermoso, dulce de voz, escucharán tus palabras, pero no la pondrán por obra. Es que a veces estamos buscando otras cosas, ¿no? Y Dios nos habla. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos, Dios no habla. Ahí en el libro de Job, Dios no habló hasta que Job se cayó. Y mientras nosotros tengamos cosas que decir y estemos quejosos frente a Dios o diciéndole lo que Dios debería hacer en esta situación, Dios, ¿por qué no actuaste? Dios, ¿por qué te dormiste? Dios, ¿por qué? Y Dios no va a hablar. Porque está esperando de nosotros ese silencio y esa aptitud, ese deseo de oír. A veces Dios no habla porque hablamos en nombre de Dios y Él no nos mandó. Y viste, y van levantándose personas diciendo, bueno, Dios me dijo, tuve un sueño, Dios me habló, y esas personas que estaban en aquel tiempo y en este son iguales, ¿no? Dios no le dijo nada y están hablando en nombre de Dios, por eso Dios no habla. Porque yo no los envío, lo que dice en Jeremías. Jeremías 23. Jeremías 23, 21. No envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, es decir, hubieran hecho silencio, hubieran tenido comunión, si hubieran encerrado en la pieza para esperar lo que Dios tenía que decirle, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de sus malos caminos y de la maldad de sus obras. A veces estamos hablando en nombre de Dios y Dios no nos dijo nada. Por eso Dios está haciendo silencio. Isaías, que está cerca, Isaías 41, dice, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Pero primero dice, escuchadme costa, acérquense, escuchen y después hablen. Pero si no tenemos esa comunión y esa actitud de escuchar lo que Dios tiene para mí, Dios no puede hablar. A mí me encanta la vida de Noé, porque cuando veo la vida de Noé, descubro que él nunca le habla, nunca le responde a Dios. Dios habla con Noé y le dice, mira, tenés que hacer un barco, un arca, una caja de madera de esta medida y así, y Noé nunca tiene nada que decir. Porque está tan atento en escuchar lo que Dios dice, y de qué es tan importante lo que Dios dice, que seguro yo me lo imagino a Noé tomando nota, ¿no? Tiene que medir tanto, 130 de largo, 15 de alto, 25 de ancho, y haciendo números, porque tiene la actitud de escuchar, y entonces Dios siempre le habla, siempre le habla. Él nada pregunta, nada responde, escucha. Dijo Samuel, habla, porque tu siervo oye. Pero primero es la actitud. Cuando uno lee los mandamientos, el primer mandamiento es, cuando le habla al pueblo, oíd. Y entonces empiezan los mandamientos. Y si no hay actitud, no habrá tampoco obediencia. Habrá una hoja en blanco en nosotros y en nuestra vida, vacía de la palabra, si no tenemos esta actitud de querer hablar. A veces Dios no habla porque escuchamos otras voces extrañas. En estos tiempos, como dicen los futuros tiempos, la gente tendrá comezón de oír, pero se volverán a las fábulas, a las historias, al show. Y entonces Dios no va a hablar porque estamos buscando otras cosas, y esto es muy común.
Los que se dicen especialistas de jóvenes en este tiempo, de jóvenes, de iglesia, de cristianos, solo presentan shows vacíos de la palabra. ¡Vacíos! Hasta recomiendan no lleven la Biblia. Porque están presentando un entretenimiento. Cosas que este tiempo busca y no verdaderamente a Dios. Porque no estamos escuchando a Dios, porque queremos ver un show. Me hace acordar cuando Jesús le habla a los fariseos y acerca de Juan el Bautista, que estamos estudiando los jueves. Y entonces Jesús le dice a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Qué saliste a ver? Claro, él no le pregunta qué saliste a escuchar, porque sabía que la gente solo quería ver, estaba esperando un espectáculo. Había un loco predicando en el desierto, ellos no tenían televisión, internet, celular, hay un loco en el desierto, vamos a ver. Era un espectáculo y Jesús le dice, ¿qué saliste a ver? ¿Acaso se imaginaban que era un hombre miedoso de la sociedad que por eso se iba a predicar al desierto? ¿Qué saliste a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Era alguien así? No, cuando llegaron a él se dieron cuenta que era un tipo que predicaba la verdad, que no tenía miedo de decirle a los fariseos que eran una víbora, que eran serpientes, que no tuvo miedo de decirle a Herodes, dejá a tu mujer que está mal, que es pecado, estás en adulterio. ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre de vestiduras delicadas? ¿Qué saliste a ver? Los hombres de vestiduras delicadas están en el palacio. ¿Qué saliste a ver? La pregunta es, ¿qué esperás de un predicador? ¿Qué esperás cuando vas a una reunión? ¿Qué esperás del predicador? Que sea alto, que esté bien vestido, que sea elocuente, que tenga los zapatos bien lustrados, que tenga una técnica, que tenga una música para predicar. ¿Qué saliste a ver? ¿Qué esperás? ¿Que cuente chiste, que sea chispeante? ¿Qué saliste a ver? Y Jesucristo le pregunta, ¿saliste a ver a un profeta? Como diciendo, esto es lo último que ustedes esperaban escuchar, que es que fuera, ¿no? Y entonces le dice, sí, más que un profeta. Porque saliste a escuchar a un hombre que hablaba la palabra de verdad. Y cuando resume la vida de Juan el Bautista, dice, a la verdad Juan el Bautista no hizo ningún milagro, no hizo ningún milagro. Nunca sanó a un enfermo, nunca resucitó a un muerto, nunca hizo caminar a un paralítico. Nunca sanó una suegra, menos mal. Pero dice Jesús, pero todo lo que él dijo de mí era verdad. Un hombre que decía la verdad, qué milagroso que es eso en este día, ¿no? ¿Qué saliste a ver? ¿Un show o a escuchar la verdad? Porque eso es lo importante, escuchar a alguien que hable la verdad. O buscar en la comunión de Dios la palabra de verdad, lo que Dios tiene para mí. Oh, si hubiera venido Juanita, este mensaje era para ella, no para mí. La verdad que Dios tiene para mí. ¿Ves el silencio de la palabra? A veces Dios no nos habla porque no tenemos una actitud de escuchar. A veces Dios no nos habla porque hablamos nosotros en nombre de Dios, ¿viste? Ya la sabemos todas. Dios quiere esto y aquello para tu vida. A veces no, Dios no nos habla porque queremos escuchar otras voces y estamos buscando un espectáculo. Hay un silencio más que quisiera compartir. Esto ya no me funciona. Ponémelo. Es el silencio del Padre. Está en Mateo capítulo 27. Y quizás sea uno de los silencios más tremendos e importantes que hay en toda la Biblia. Ya sé que hay muchos más, pero no podés irte sin escuchar este silencio. En Mateo capítulo 27, ya Jesucristo está ahí crucificado, moribundo a la hora de morir, y dice el versículo 45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces otra vez, como hicimos antes, entre el versículo 46 y el 47, podríamos inventar un 46 bis que no está y ponerle silencio. Es el silencio de Dios. Es el silencio del Padre ante el grito tan desgarrador, el grito de la salvación. Un grito en la búsqueda de Dios y en el mismo abismo del pecado de todos nosotros que fueron cargados en los lomos de Cristo.
un grito desesperado que veía perder la comunión íntima que tenía con su glorioso Padre. La eternidad se iba en aquel segundo y en aquella hora, y clamó: Padre, Padre, ¿por qué me desamparas? Silencio. El silencio del Padre. Ningún sonido se escucha ahí. Aquel que había hablado cuando Jesús se bautizó y no pudo evitar ni contenerse y decir: ese es mi Hijo amado. En él tengo complacencia. Aquel Padre que abrió los cielos cuando Jesucristo en la transfiguración se muestra tal como es Dios, y entonces aquella voz dice: este es mi Hijo, a él oíd, escuchen. Ahora se queda en silencio y nada responde, y es el silencio del amor. Porque este silencio que no responde a su propio Hijo es el sonido que nos abraza a todos nosotros. El silencio del Padre que se puso de espaldas a su Hijo es para abrazar a toda la humanidad, a nosotros, a todos los que estamos perdidos, para llevarnos a Él. Sofonías 3:17 es un versículo que antiguamente era también una canción, ¿no? Y dice: Él callará de amor. Él callará de amor. Porque también el silencio es parte del amor. ¿No te ha pasado de que estás tan enamorado que no tenés palabras y ella te dice: bueno, decime? Pero estás tan enamorado. Es la misma situación que nos ocurre a veces con la presencia del mismo Cristo, ¿no? No saber qué decir ante semejante persona. Y a veces Dios se calla, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Él canta, tiene una canción sobre tu vida, pero hay momentos en que hace silencios. Y ese mismo silencio no es el rechazo, es el silencio de la aceptación. El Padre no estaba rechazando a su Hijo. Una vez estábamos rindiendo y el profesor nos estaba probando desde el frente, diciendo cosas, un argumento, y entonces cuando terminaba él te criticaba y te decía ta, 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 ta. Y una vez pasó un muchacho y habló y esperaba, viste, a ver cuál era la crítica, y él no dijo nada. Y se sentó y el profesor no decía nada. Y entonces no pudo aguantar y dijo: profesor, ¿hice bien o hice mal? Si yo no digo nada, está todo bien. Y a veces hay momentos en la vida en que el Señor no dice nada porque está todo bien. Porque está tan enamorado o está tan complacido de tu vida, ojalá lo sea así, que se queda en silencio. ¿Viste la iglesia de Esmirna ahí en el Apocalipsis? A todas el Señor tiene algo que criticarle, ¿no? Pero estuviste bien en esto, pero te falta esto, bien en esto. Pero cuando ves la iglesia de Esmirna, una iglesia sufriente, que seguramente tenía su falla, el Señor, cuando viene, ¿dónde está la crítica ahí? Silencio, está todo bien. Está todo bien. Porque lo diste todo, porque te esforzaste todo. Quizás no fue todo lo perfecto que un perfeccionista quisiera, pero lo diste todo. Y ante aquel grito de Cristo del Padre hace silencio: lo diste todo, lo hiciste bien, le dice a su Hijo. Pero es el silencio que nos abraza a todos nosotros y nos permite la oportunidad de ser hijos de Dios y de alcanzar la misma gloria del Padre. Vamos a orar. No quiero perder la oportunidad de que, si estás aquí por primera vez, puedas hacer parte de este silencio del mismo Padre que dejó de abrazar a su Hijo por un minuto para poder abrazarnos a nosotros. Cerrá los ojos, inclina tu cabeza, y si estás aquí y nunca hiciste esta oración, abrazate a Dios en esta noche y decirle: Señor, perdona mis pecados. Quiero abrirte el corazón, quiero ser salvo. Sé que entregaste a tu Hijo en la cruz por mí que soy un pecador. Perdóname, sálvame en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Decile así. Seguimos orando, seguimos con la cabeza inclinada. Yo quiero saber si hiciste esta oración. Levanta tu mano para que yo sepa. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así que le abrió el corazón a Dios en esta noche? Aquí en el medio, al lado. ¿Recibiste a Cristo en tu corazón en esta noche? ¿Le abriste el corazón? Amén, querida, Dios te bendiga. Muy bien. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Decirle que sí a Dios, abrir el corazón. Allí,
Muy bien, querido, Dios te bendiga. ¿Alguien va a orar con vos? Tomaste una gran decisión en esta noche, abrazarlo a Dios. Ahí, en el medio, muy bien, Dios te bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Puedes bajar tu mano. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Muy bien, ¿va a pasar, pastor? Gustavo.